Es para mí todo un gusto estar aquí con ustedes. Fabiola, me da mucho gusto verte, aunque estés lejos de nosotros en tierras colombianas. Déjame ver. Ok. Y, y quisiera agradecer primero a mi querida Malú, nuestra presidenta actual, María Luisa Zavala, por la oportunidad de presentar este tema. Y bueno, mandar un fuerte abrazo a todos los compañeros de la AGO, que pues desgraciadamente no tenemos tiempo, que no hemos podido compartir y poder verlos, ¿no? Un poquito más de cerca, ya que pues esta pandemia o esta experiencia histórica que estamos viviendo, pues nos llevó a tener algunos cambios en la forma de hacer las cosas, tener la presencia de estos webinares, disfrutar algunas cosas o darle valor a muchas cosas que antes pues no le dábamos el valor necesario o el real, ¿no? Y ha habido gente que le ha dado una importancia extrema, ¿no? Y que aquí tengo estas pacientes que llegaron a mi consultorio y ha habido otras personas que realmente lo han tomado un poquito más relajado o han tratado de convivir con este virus un poquito de formas diferentes. Y bueno, como bien dijiste, Fabi, muchísimas gracias. El tema de que voy a exponer tiene algo que ver como lo llamé cuando la trabeculectomía pende de un hilo, ya que pues puede haber varios factores que influyen en nuestro éxito de la trabeculectomía y como bien mencionaste, el principal falla nos lo da la cicatrización. A forma de introducción, sabemos que el glaucoma, el principal objetivo es reducir la presión intraocular e inicialmente iniciamos con el tratamiento médico y si este llega a fallar, pues podemos apoyarnos actualmente en terapias a base de láser o cirugías filtrantes o inclusive implantes valvulares. Y en la cirugía de trabeculectomía, pues sigue siendo la cirugía que más utilizamos a nivel mundial, pero pues puede llegar a tener su falla por la cicatrización y su, cuando nosotros llegamos a tener una ampolla filtrante bonita, pues realmente prácticamente se convierte en nuestro medalla, ¿no? Realmente nos enorgullece ver una ampolla bastante bonita, pero sabemos que esta puede llegar a tener una vida media y puede llegar a encapsularse o inclusive fibrosarse y pues llevarnos a la falla. Y esto sucede dentro de las 2 o 4 semanas. Sin duda, nuestros venenos al momento de estar realizando la trabeculectomía, pues es la inflamación y la presencia de sangre. Sin embargo, existen algunas otras causas, como bien sabemos, que nos pueden llevar a una respuesta fibroblástica aumentada, entre ellos enfermedades de la conjuntiva, la presencia de blefaritis, el simple hecho de que nuestros pacientes usen de forma crónica los medicamentos, e inclusive enfermedades inflamatorias como la uveitis, que nos lleva a una alteración de la barrera hematocosa y sin duda, pues los pacientes jóvenes o de raza negra. Uno de los factores que no podemos dejar de tomar en cuenta, pues es la relación que existe entre la trabeculectomía y la enfermedad de superficie ocular, ya que muchos de nuestros pacientes se quejan de que presentan dolores o disestesias, inclusive lagrimeos, que estos pueden ser inducidos por el mecanismo, la alteración mecánica de la ampolla. Y recordamos que nuestros pacientes generalmente cuando suelen requerir la trabeculectomía, pues ya tienen años o de forma crónica utilizando terapias combinadas o múltiples. Y el doctor Van Zetten en 2017 describió lo que llamó la epiteliopatía de la conjuntiva, en la cual es ocasionada por una fricción que ejerce el párpado sobre el limbo superior donde se encuentra la ampolla. Y bueno, generalmente esto nos puede ocasionar esos pacientes que son dolores de cabeza, que el paciente siempre se queja de molestias y lo revisamos y todo aparentemente se encuentra bien, ¿no? Sin embargo, nos podemos apoyar en el verde lisamina, el cual nos ayuda a poder detectar esa pequeña teratitis puntata o pequeñas lesiones punteadas de la conjuntiva, que generalmente tiene diferentes formas de presentarse, pero generalmente lo hacen alrededor de la ampolla o en el resto de la conjuntiva, que
que la hace diferente al resto de las conjuntivas. Entonces, es importante tener en cuenta la utilización por largo tiempo de los lubricantes en estos pacientes, porque a pesar de ya haber dejado de utilizar los medicamentos, pueden seguir teniendo esa sintomatología. Sin duda, es importante recordar los mecanismos de reparación conjuntival, que van inicialmente por la respuesta vascular, la coagulación y la inflamación, que sin duda este es, como dijimos, nuestro dolor de cabeza, que esto nos lleva a la activación del sistema del complemento y la activación de los neutrófilos y la presencia de liberación de citoquinas proinflamatorias hasta llegar finalmente a lo que es la contracción de las órdenes de las fibras de colágeno, ocasionándonos por la cicatrización. Hablando de las fases en las cuales se van presentando todo este proceso, pues sabemos que tenemos una fase inflamatoria en la cual los corticoides juegan un papel importantísimo y la fase proliferativa en la cual los antimetabolitos tienen su factor de importancia y finalmente la fase de remodelación donde los espaciadores de biomembranas pues nos ayudan a tener un poquito o nos podemos apoyar en ellos en esta fase. Sin duda, la cirugía de glaucoma, en específico la trabeculectomía, es un poco diferente al resto de las cirugías, ya que en ella, por el contrario, lo que queremos es que no haya una cicatrización, hay una restauración incompleta y finalmente nos debe a una fístula. Los corticoides, entonces, como dijimos, juegan parte importantísima en el tratamiento inicial de nuestra trabeculectomía, ya que tienen su influencia tanto en la fase inflamatoria, como también en la fase de cicatrización por la característica de inmunomodulación e inhibitoria de la cicatrización. Una de las preguntas que siempre se ha hecho es si podemos utilizar o qué hacer antes de la cirugía para realmente tener un mejor pronóstico de nuestra ampolla, y muchos han intentado o se ha discutido mucho el utilizar corticoides previos, unos días, semanas o inclusive gente que hasta un mes antes lo deja. Se ha intentado pensar en suspender los medicamentos antiglaucomatosos que nos llevan a procesos inflamatorios, pero pues sin duda eso genera un riesgo a nuestro paciente. Y en cuanto es importante también recordar que existe en la etapa cicatrizal dos fases, la fase aguda, que prácticamente son las primeras 2 semanas, y una fase subaguda que prácticamente puede durar de 3 meses hasta 6 meses inclusive, y eso hace que se vuelva la importancia de utilizar los corticoides por largo tiempo, por lo menos de 2 a 3 meses. Obviamente teniendo cuidado en los pacientes respondedores a los corticoides, teniendo la alternativa de los AINES. Y también se ha intentado el uso de la ciclosporina como modulador de la inflamación del segmento anterior de nuestros ojitos, de nuestros pacientes. Una de las alternativas que tenemos es la utilización de matriz de colágeno, como es el Hologen, que el doctor Héctor Bello va a hablar con un poco, o con mayor profundidad, por eso no me voy a detener en eso. Todos conocemos y sabemos que los antimetabolitos pues prácticamente son nuestro mejor armamento que tenemos al momento, o uno de nuestros mejores armamentos. Sin embargo, sabemos que la mitomicina sigue siendo la reina de los antimetabolitos por su potente acción. Sin embargo, sabemos que tenemos una cantidad de efectos secundarios y eso ha hecho que se hayan hecho intentos con diferentes dosificaciones y obviamente dependiendo de las condiciones del ojo de cada uno de nuestros pacientes. Y en la actualidad pues ya lo solemos aplicar inyectado intraoperatoriamente porque sabemos que el proceso de cicatrización empieza inmediatamente que el paciente va saliendo de quirófano. Entonces, por eso es que se ha optado por empezar lo más pronto posible y los pronósticos de nuestros funcionales son mucho mejores. Nosotros en particular, a pesar de que sabemos que el 5FU ha bajado mucho su utilidad, nosotros lo seguimos usando bastante intraoperatoriamente y posoperatoriamente, ya que la aplicación intraoperatoria reduce el riesgo de toxicidad epitelial. La batería se está agotando. El pronóstico de nuestra ampolla, obviamente, nos podemos apoyar en esta tabla que nos ayuda a describir el ABCDE, que la altura de nuestra ampolla nos puede determinar si va a llevarnos al fracaso. Aquellas ampollas que tienen 1 milímetro o menos, pues prácticamente va a llevar a la cicatrización. Al analizar el borde de nuestra ampolla, pues si lo vemos que está bien delimitado, prácticamente es una ampolla que está muy en proceso de enquistarse o ya enquistada. El color de la conjuntiva obviamente
nos va a hablar de la cantidad de vasos que tenemos ahí que nos pueden llevar a nuestra falla, el diámetro que si es menor a 7 milímetros también nos puede llevar a un fracaso de la ampolla y pues sin duda el grosor de nuestra ampolla, esas ampollas gruesas que se ven opacas, pues prácticamente nos está hablando que esta es una ampolla en riesgo de que nos lleve a fallar a futuro. Es importantísimo considerar también los niveles de falla de la ampolla, porque prácticamente es la ampolla propia, que si nosotros empezamos a ver una ampolla quística, pues nos podemos apoyar con lo que hemos dicho del tratamiento antiinflamatorio, inclusive con algún needling. Si la falla empieza a ver a nivel del flap escleral, que vemos que están muy ajustadas esas suturas o hay presencia de restos hemáticos, pues se recomienda, bien sabemos, la suturolisis y los masajes y obviamente pues el análisis del ostium para ver si nosotros tenemos alguna sinequia o inclusive tenemos encarcerado el iris sobre nuestro ostium y eso nos podemos apoyar al hacer un leve masaje con el lente de 4 espejos sobre el flap y podemos muchas de las veces liberar ese encarceramiento que tuvo el iris. Sin duda, hablando del cuidado de la ampolla, pues ya dijimos los corticoides son importantísimos, nos podemos apoyar en el masaje, en la suturulisis y en el needling con utilización de algunos antimetabolitos. Sin duda, como dije, al momento de hacer el masaje, lo primero que tenemos que hacer siempre es la evaluación o de preferencia hacer una evaluación por medio de gonioscopía, porque muchas veces estamos nosotros intentando mejorar nuestra ampolla desde el flap y resulta que el problema es en la parte interna, ya sea por un bloqueo, como dijimos, de iris, sangre o inclusive puede llegar a haber vítreo. Es importante ir identificando qué tanta fuerza ponemos al momento de hacer el masaje. Yo en lo personal, cuando estamos menos de las 2 semanas, siempre hago el masaje en la parte superior levantando el párpado y pudiendo visualizar nuestra ampolla y presiono detrás del flap y de esa forma me permite ver cómo se está formando la ampolla perfectamente. El needling sin duda pues es una alternativa muy buena para aquellas ampollas que están enquistadas o que están planas, poderlas volver funcionales y elevarlas. Hay diferentes protocolos que hablan de un éxito desde el 45 hasta el 93% y es importante pues dejar por lo menos hacerlo después de las 6 semanas de preferencia y frecuentemente nos apoyamos para hacer una suturulisis con la aguja interna, pero el láser de argón nos ayuda sin duda a hacer una suturulisis mucho más cómoda, menos riesgosa, de generar inflamación o dejar restos hemáticos, pero el objetivo es obviamente que hay una pérdida de la continuidad de esta sutura y que de preferencia se vaya de lado para asegurarnos que está totalmente liberada y al hacer un leve masaje pues se pueda formar la ampolla. Sin embargo, pues esta es dependiente de la presencia de restos hemáticos o inclusive el atenon en pacientes jóvenes. Si no le hicimos penectomía, pues se puede dificultar la visualización de la misma y obviamente también que muchas veces genera un costo extra para el paciente en el postoperatorio. Nosotros utilizamos suturas liberables, las cuales pues la única inversión es un poquito más de tiempo al momento de hacer la sutura en el quirófano. Realmente la sutura que estamos haciendo es una sutura bastante cómoda y fácil de hacer que vamos a ver más adelante en un video. El tiempo de la suturulisis, pues es importantísimo tomar en cuenta el antimetabolito que utilizamos. Recordemos que la mitomicina empieza a actuar después de los 10 días. Si la llegamos a hacer una suturulisis antes, pues podemos tener el riesgo de hipotonía y pues siempre que requerimos una suturulisis precoz en esos pacientes muy hipertensos en el postoperatorio inmediato, pues hay que darle su vigilancia adecuada por la presencia de hipotonía. Entonces nosotros, como decía, estamos utilizando o seguimos utilizando el 5-fluoruracilo intraoperatorio. Empezamos inyectándolo en la parte superior. Una vez que terminamos la cirugía, en la parte superior al flap, lo colocamos prácticamente a 6 milímetros por arriba del limbo corneoescleral. Actualmente también lo solemos poner antes de empezar la cirugía para dejarlo en el lecho, utilizar la tenon como un reservorio de este mismo y en ocasiones hasta el finalizar la trabeculectomía también lo podemos volver a colocar
Prácticamente esto también se utiliza con la mitomicina actualmente. Entonces nosotros tuvimos un resultado, cuando empezamos a hacer esto, un resultado 2 años de 41 pacientes en los cuales prácticamente la edad promedio era de 73, 74 años. Y lo interesante es que a 2 años estos pacientes requirieron más de dos medicamentos o más los que se les puso el 5FU solamente en un 15% de estos pacientes comparados con los pacientes que no le pusimos el 5FU, que fue prácticamente la mitad, ¿no? El 50% de esos pacientes presentaron necesidad de más de dos o más medicamentos. Y pues prácticamente nos da ampollas muy parecidas a la mitomicina, pues sabemos que es muy parecido. Aquí, este, bueno, voy a pasar el video al final para no detenerme. Muestro aquí la estructura liberable que estamos haciendo actualmente. Y sin duda, uno de los dolores de cabeza más frecuente es cuando tenemos un paciente con ampollas funcionantes y que va a ser sometido a cirugía de catarata, pues sabemos que se corre el riesgo de que nuestra ampolla llegue a fibrosarse y fallar. Nosotros nos dimos a la tarea con mis residentes de buscar algunos artículos para ver si se había intentado buscar, o sea, si ha hecho algo intraoperatoriamente, y encontramos en el Cochrane, el del 2014, pues que prácticamente fue basados en esa pregunta que nosotros hacíamos, pues prácticamente hubo 4 estudios que más nos llamaron la atención, pero específicamente hubo uno que se acercaba un poquito más a lo que estábamos buscando, ya que lo que hicieron fueron 60 pacientes que tenían trabeculectomía, 22 requerían catarata, cirugía de catarata. Se les hizo la cirugía de catarata y se les colocó 5FU en el seguimiento posoperatorio, y lo compararon con 25 pacientes de un colega que no utilizó antimetabolitos, y prácticamente se dieron cuenta que la presión intraocular en el primer año era muy parecida. Sin embargo, después de los 12 meses, los pacientes que se les colocó 5-fluoruracilo prácticamente requirieron de su terapia inicial, requirieron aumentarle solamente en un 13%, y del colega que los apoyó con esto, pues prácticamente el 36% recurrió a aumentarle el medicamento. Entonces, realmente no encontramos algún protocolo que hablara de eso. Entonces, a nosotros nos llegó esta paciente de 52 años con un glaucoma muy avanzado. Realmente tenía en el ojo derecho una visión de 20-50 y en el ojo izquierdo de cuentadedos a 50 centímetros por el sector temporal, con presiones por arriba de 35 y con terapia máxima, que pues preferimos ser un poquito, arriesgarnos un poquito a bajarle la presión con trabeculectomía en ambos ojos. Afortunadamente se le corrigió perfectamente bien las presiones, de hecho tirando a ser bajas de 12, 13. Después de un poquito antes del año, realmente la visión empezó a bajar mucho, fue muy significativa, por lo cual nos arriesgamos a someter la cirugía de catarata, pues obviamente mencionándole el riesgo que llevaba de perder la visión. Sin embargo, nosotros le hicimos la cirugía de catarata, y en el mejor ojo, en el ojo derecho, logramos tener una visión de 20-20, y no le colocamos 5FU, y en el ojo izquierdo llegó a tener una visión actualmente de 20-70 por el sector temporal. Sin embargo, le pusimos 5FU en el momento de la cirugía inmediata, como si estuviéramos volviendo a hacer la trabeculectomía, intraoperatoriamente se lo colocamos, y prácticamente el ojo derecho pues quedó con muy buena visión y requirió la colocación de dorsolamida con timolol, y el ojo izquierdo actualmente tiene presiones de 14, 15, en ocasiones llega hasta 12, pero hasta ahorita no ha tenido necesidad de ponerle medicamento, y se ha continuado la visión y todo lo demás, no ha habido una progresión significativa. En conclusión, al parecer no existe por el momento ningún modulador de la cicatrización totalmente eficaz para mejorar la eficacia de esta. Los patrones anormales de la cicatrización, si los detectamos a tiempo, se pueden tomar las conductas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de la ampolla. Sin duda, la cirugía de trabeculectomía sigue siendo la más utilizada a nivel mundial, y aunque la ampolla ideal sí existe,
pues muchas veces es difícil llegarla a tener. Y con el fin de búsqueda por obtener mejores resultados de la trabeculectomía, ha habido una mejoría en la tasa de, ha habido una mejoría en las cuestiones intraoperatorias para mejorar la tasa de éxito. La aplicación de 0.2 mililitros inyectados por 5 FU intraoperatorios, pues para nosotros sigue dándonos muy buenos resultados. Y pues la técnica de sutura librable se puede considerar una opción válida, segura para lograr una presión adecuada. Si la trabeculectomía pende de un hilo, pues quitémoslo de una forma segura. Quiero agradecer a mis residentes por el apoyo de la búsqueda, a Lucero y Paulina, que aunque no son estas, realmente sí son ellas y pues realmente me apoyaron bastante bien con la búsqueda de estos artículos. Y a toda la familia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo, por tu excelente presentación, muy breve y muy práctica y muy concisa. Tenemos material para discutir. Bueno, ahora quisiera hacer la presentación del segundo ponente, no menos importante, pero como mencionamos, lo hicimos de esa manera para darle un poco más de estructura al tema. El doctor Héctor Bello es médico cirujano de la Escuela Médico Militar y realizó su residencia de oftalmología en el Hospital Central Militar. Él es especialista en glaucoma, graduado de la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Del año 2013 al 2019, él fue creador y coordinador del curso de alta especialidad en glaucoma y coordinador del curso de especialización y residencia en oftalmología, también en el Hospital Central Militar. El doctor Bello también fue adscrito al Servicio de Oftalmología del Hospital Central Militar del 2011 al 2018 y jefe del Servicio de Glaucoma en el 2019. Actualmente es subdirector médico del Instituto Novavisión en la ciudad de Puebla y jefe de glaucoma y segmento anterior. Pues como se dan cuenta, el doctor Bello tiene bastante experiencia en la docencia y en la enseñanza y él nos hablará de un tema pues innovador que realmente hay poca información hasta donde yo estuve buscando y es fibroquel como coadyuvante en trabeculectomía. Héctor, nos haces el honor, por favor. Muchas gracias, Fabi. Pues antes que nada, quiero agradecer la invitación a participar con ustedes. Es para mí un gusto y un honor. Es la segunda vez que tengo esta oportunidad. Y bueno, pues les voy a comentar que este medicamento, ¿de dónde salió la idea de utilizarlo? Tenía una amiga que tuvo Guillain-Barré, entonces sus manitas se fibrosaron, no podía mover sus deditos, su papá era médico, y entonces él me comentaba de este medicamento, creo que yo todavía incluso estaba estudiando medicina, y entonces se me quedó mucho la idea del medicamento, y cuando estaba en la residencia decidí utilizarlo. En primera intención lo utilicé en una tesis con unos conejitos, hicimos trabeculectomía y bueno, hubo buenos resultados. De ahí partió que una de mis residentes en el futuro le llamó la atención el tema y decidimos ya aplicarlo en forma clínica. Después me enteré que también en la ceguera habían hecho un protocolo similar y bueno, pues les voy a presentar lo que hicimos con la doctora y espero que les llame la atención y vamos a ver. Soy neófito en esto, se está viendo la pantalla, todavía no. Todavía Bueno, no. Todavía sí, no. todavía no. A ver. Compartir pantalla. En la parte inferior, doctor. Sí. Es que lo estoy Un botón poniendo, verde que pero dice no. compartir. Ujú. Mm.
Si mueves el cursor, debe de salir la parte inferior. Ya está. Creo que ya está. Ya está compartiendo, creo. Exacto. Ya. Ya, ¿verdad? Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces, el tema fue el éxito quirúrgico en la cirugía de glaucoma con la aplicación del colágeno polivinil pirrolidona. El término, el nombre comercial es Fibroquel. Y bueno, un servidor fue el asesor de tesis, el doctor de la Torre, que actualmente es jefe del servicio, fue otro de los coordinadores, la doctora Lucila Isabel fue la encargada de llevar a cabo el protocolo y la asesora estadística fue la doctora María Elena Rey. Ya se habló bastante, pero pues todos nos hemos enfrentado a esto, ¿no? Vesículas feas, fibrosas, planas, disfuncionales, complicadas, ¿no? Con Seidel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues sabemos que un porcentaje importante de los pacientes van a perder apego al tratamiento médico durante el primer año. Entonces, de ahí que la opción quirúrgica a veces sea una buena primera intención. El éxito quirúrgico en las trabeculectomías pues es bajito y depende de la fuente y depende de muchas cosas como platicó el doctor, ¿no? Los pacientes, varios de ellos inician hipotensores dentro del primer año posterior a la cirugía y pues sabemos que los cambios inflamatorios tempranos van a aumentar la posibilidad de que aumente la presión y en consecuencia haya fibrosis y nuestra vesícula vaya a disfuncionar. Ya se habló de todo esto, me lo voy a saltar para no redundar en el tema. Y bueno, pues el Fibroquel, como les comentaba, es un medicamento que está elaborado a través de colágena porcina tipo 1 más polivinil pirrolidona. Se le da una radiación gamma y de ahí viene este tratamiento. En teoría, trabaja a nivel de todas las fases de la cicatrización, hay una regulación de la inflamación, es un antifibrótico, es fibrinolítico y también es un regenerador tisular. Tiene una vasta gama de oportunidades de tratamiento. Esto puede a veces ser un poquito peligroso, ¿no? Las panaceas a veces prometen mucho y no siempre hacen lo que uno espera, y de ahí que decidiéramos intentar probarlo para ver cómo nos iba a funcionar. La teoría es que disminuye las citocinas proinflamatorias, disminuye las moléculas de la actividad de moléculas de adhesión, la síntesis de matriz extracelular, modela la síntesis de colágeno y en consecuencia va a mejorar la arquitectura del tejido tratado. Si ustedes buscan, como comentó Fabi ahí, si hay información tal vez en otros temas, en otros tejidos, no hay mucho en oftalmología, ¿no? Hubo ahí un trabajo que se hizo en la ceguera, como comenté, y cuando se llevó a cabo en un futuro una revisión de los resultados de 1000 válvulas, se encontró que las que se le habían aplicado Fibroquel habían tenido buenos resultados. Nada más que, bueno, ya se estaba hablando de vesículas disfuncionales. Entonces, bueno, nosotros nos preguntamos si existía diferencia en el éxito quirúrgico de pacientes sometidos a glaucoma con y sin aplicación de Fibroquel. La teoría fue que sí le existía una diferencia y el objetivo fue comparar el éxito quirúrgico de los pacientes con y sin aplicación del medicamento. Los objetivos específicos, describir la muestra para compararlo con otros estudios a nivel mundial, determinar las características clínicas previas de los pacientes y la proporción de éxito absoluto calificado y fracaso absoluto y calificado. Se hizo un análisis de la presión intraocular postoperatoria durante un periodo de 8 semanas. Se valoró la presión preoperatoria en las 8 mediciones y las incidencias de complicaciones en las siguientes semanas. Este fue nuestro flujograma de tratamiento. Me lo voy a saltar, es un poco extenso, creo que no tiene caso ir a tantos, a tanto detalle. ¿Qué encontramos?
La distribución por sexo de los pacientes estudiados fueron 60 pacientes, incluimos 60 ojos, la mayoría de sexo femenino, 62 contra 38%. La distribución de los pacientes estudiados según la edad, de los 70 a 79 fue el grupo de mayor proporción. La distribución de los pacientes según el ojo operado, ojo derecho primordialmente contra el ojo izquierdo, 38%. Asimismo, analizamos las enfermedades sistémicas asociadas o de base, siendo la diabetes un 10%, la hipertensión un 23%, ambas un 38% y ninguna en un 28% de los pacientes. Esta es la distribución en cada grupo según la presencia de enfermedades sistémicas, pero por grupos: CBP, colágeno polivinil pirrolidón, es decir, el fibroquel, y el grupo control. Tenemos también como un dato importante cómo fue la distribución de los pacientes según si tenían o no alguna cirugía previa. El 75% de los pacientes fueron ojos vírgenes contra el 25% que no tenían ninguna cirugía previa. Este es el grupo ya separado por grupo control y grupo sin cirugía previa. La distribución según diagnóstico: predominó el glaucoma primario de ángulo abierto contra los glaucomas de ángulo cerrado y glaucomas secundarios. Igual esta es la distribución de acuerdo al grupo de tratamiento de fibroquel contra el control. Y bueno, aquí tenemos las cirugías que se realizaron. Vemos que predominó la facoválvula, un 43%, después la facotrabeculectomía. En ese entonces todavía estamos haciendo Faco Express, válvula sola y trabeculectomía sola. La verdad es que muchos pacientes que nosotros nos llegaban, pues, como son pacientes foráneos que no podemos darles seguimiento, pues saben ustedes qué es lo que pasa, ¿no? Un paciente que no da seguimiento a un especialista en glaucoma, lamentablemente en la mayoría de los casos, pues disfunciona. Entonces, de ahí que sea por eso un poquito predominante la válvula, que es un poquito más fácil de cuidar, y por eso van a ver esta distribución. Esto fue de acuerdo al grupo de colágeno contra el control. Posteriormente tenemos la distribución según si se realizó combinada con facomulsificación o sin facomulsificación, ¿no? Bien, este es un dato importante. Son la distribución de presión intraocular preoperatoria. En cada grupo del fibroquel fueron 24 de presión preoperatoria contra 22 del grupo control. No hubo lavado previo, eran pacientes que estaban con tratamiento y pues ya fueron candidatos a cirugía. Y bueno, pues aquí tenemos algunos de los resultados que me gustaron, ¿no? Tenemos en la línea azul los pacientes que fueron tratados con fibroquel. Como pueden ver, hubo una mejor distribución o reducción de la presión intraocular en comparación con el grupo control, que más o menos fueron 2 milímetros de mercurio. El promedio de las mediciones intraoculares en cada grupo de tratamiento fue de 10.52 en el grupo de fibroquel contra 12.35 en el grupo control. Aquí tenemos la distribución del éxito por grupo de tratamiento. Éxito absoluto, grupo de fibroquel 73 contra el 58 de grupo control. Éxito calificado de 26 en el grupo de fibroquel contra 43 en el grupo control. Fracaso calificado de 7% y no hubo algún fracaso absoluto. Las complicaciones, como todo, pues, aparecieron. Cámaras planas hubo más en el grupo de fibroquel contra el grupo control. Las ampollas planas, al revés, predominaron en el grupo de control. El Seider aquí me llamó la atención. Realmente no es correcto, yo creo, ese dato. Más o menos debe de haber sido un paciente, si acaso, que lo haya tenido, y por eso al hacer las gráficas saltó que fue el 100%. ¿no? Eso yo creo que verdaderamente fue un dato falso. Y bueno, los desprendimientos coroideos aparecieron en proporción igual en ambos grupos de tratamiento.
Bueno, pues como pueden ustedes ver, las variables sociodemográficas fueron similares a las que se reportan en general en la literatura. La curva de presión intraocular igual se comportó con una reducción inicial adecuada y un aumento progresivo en el paso del tiempo. En realidad, pues es un seguimiento cortito, de 8 semanas, pero bueno, pues fue lo que teníamos para ese momento. Y bueno, ya les comentaba que se presentó una diferencia aproximada de 2 milímetros de mercurio en promedio de presión postoperatoria, siendo mejor para fibroquel. En el estudio que se hizo a largo plazo del Hospital de la Ceguera fueron de 8 milímetros de mercurio para fibroquel. Se obtuvo un éxito quirúrgico absoluto y calificado de hasta el 93% en el grupo de fibroquel. En el grupo tratado del Hospital de la Ceguera era de 56%. Hay que considerar, como ya les comentaba, que eran vesículas ya complicadas previamente. Entonces se hacían decisiones con fibroquel. Eso fue la diferencia. Al comparar el éxito quirúrgico de fibroquel con estudios que se han realizado con otras sustancias, mitomicina y 5-FU, los resultados son similares. Y bueno, insistir en que el seguimiento fue corto. El fibroquel mostró una biocompatibilidad excelente, eso sí les puedo decir. Realmente no hubo ningún evento adverso, pues llámese un Seidel, un adelgazamiento de la vesícula, pues todo lo que ya nos hemos enfrentado, epiteliopatía y demás, no tuvimos. En ningún caso se presentó que haya entrado a cámara anterior. Por ahí en alguna discusión que en alguna vez tuvimos en un grupo aparte, se comentaba que sí hubo algo de edema corneal. Nosotros no tuvimos ninguna situación de eso. Y bueno, pues la aplicación se hacía transoperatoria. Entonces, bueno, pues el fibroquel mostró excelentes diferencias estadísticamente significativas, tanto en control de curva tensional como en la mejoría del éxito quirúrgico. Entonces puede ser considerado una alternativa como tratamiento coadyuvante en cirugías de glaucoma. Mostró tener una adecuada biocompatibilidad, por lo cual pues obviamente se tienen que hacer estudios adicionales a mayor tiempo. Quiero resaltar, como les comentaba, que el hospital es un hospital de concentración, nos llegaban pacientes de toda la República y entonces pues se tratan y ya se regresan a sus lugares de origen. Entonces, pues creo que fue una muy buena oportunidad de haber trabajado con este medicamento. Desventajas, puede ser un poquito costoso, ¿no? Cuesta la ampolleta 3,000 pesos, la de 4 mililitros, y hay una de 1 mililitro que cuesta 1,500 pesos. Se encuentra en Farmacia San Pablo, sin problema se puede encontrar. Ya es bastante accesible. Hay una presentación en solución y hay una presentación en esponja. La esponja me pareció muy grande, entonces no, por eso no la utilizamos. Y bueno, pues por otro lado se discutía de si cuánto tiempo iba a durar ahí, ¿no? El medicamento. Pero bueno, como pueden ver, la verdad es que hubo resultados favorables, bonitos y buenos. Y entonces creo que vale la pena mucho, pues intentarlo, ¿no? Como algo adicional, que pueda darnos un buen resultado sin enfrentarnos a todas las complicaciones que seguramente todos hemos vivido, que son desagradables con los antimetabolitos y que de pronto uno se aleja un poco de ellos cuando pues, aparecen cosas feas, ¿no? Pues es todo por mi parte, no sé si hay algún comentario, seguramente va a haber muchas dudas. Con mucho gusto. Muchas gracias, Héctor, por tu excelente presentación y sí, seguramente ahorita va a haber muchas preguntas para la mesa redonda. Antes de pasar a la mesa redonda, quisiera ver si nos regresamos para revisar el video que Ricardo nos dejó pendiente. Sí, muchas gracias, Fabi. Bueno, déjenme ver si puedo compartir pantalla. Es que creo que no puedo compartir pantalla. No sé si me pueden habilitar para compartir pantalla. Muchas gracias. Listo, doctor, ya puede. Muy amable. Pues prácticamente, una disculpa y que se me pasó a ponerlo. Prácticamente no sé si se está viendo ahí el video.
Creo que no lo voy a dejar correr. No. Corta. No, yo creo que no va a dejar correr. En lo que sale el video, quiero recordarle a los miembros que si alguien quiere hacer alguna pregunta, opción 1 puede levantar la mano, opción 2 puede activar el video y hacer la pregunta directamente, u opción 3 está el chat de preguntas y respuestas, donde podemos escribir las dudas que tengamos a nuestros ponentes. Les voy a comentar lo del fibroquel, como les comentaba Arde, a la aplicación, es lo único que sí se encontró de pues, algo adverso. Yo lo combinaba con lidocaína, es un poco espeso, entonces lo combinaba con lidocaína y poníamos 1 mililitro de fibroquel y 0.1 de lidocaína y con eso pues ya no les molestaba a los pacientes. Perfecto. ¿En qué momento aplicas el medicamento? Disculpa? ¿En qué fase? Lo aplicaba antes de empezar la cirugía, a subtenoniano. Subtenoniano, ¿cuánto tiempo dejabas pasar para empezar el procedimiento? No, prácticamente era inmediato. Listo. Se ponía el medicamento, se distribuía y empezábamos la cirugía y pues ya no servía la lidocaína obviamente de anestésico para que ya pudiéramos hacer la cirugía sin mayor dolor para el paciente. ¿Y con esponja? Perdón. No sé, si la aplicación directamente en el área de la cartera escleral, en la zona de donde quieres tener tu ampolla o lo alejas alguno. Sí, directamente, doctor. No, como les comentaba, no encontramos ningún evento adverso feo, ¿no? Como a veces la mitomicina, que tenemos escleromalacia o epiteliopatía, todos esos problemas no los tuvimos con fibroquel, entonces se aplicaba sin ningún problema en ese sector. Bueno, mientras Ricardo pone su video, quisiera también agradecer la participación en la mesa redonda, además de nuestros dos ponentes, pues a dos experimentados glaucomatólogos de Occidente, que nos van a acompañar con su experiencia que puede ser de más de 2 décadas de realizar cirugías filtrantes. El doctor Carlos Naranjo y el doctor Rubén Leñero. Ellos ambos también expresidentes de la Asociación de Glaucoma de Occidente. Gracias. Doctor Leñero, no se escucha, tiene que activar su micrófono. Sí, doctor Bello. ¿Cómo era la evolución de esas ampollas después de utilizar ese fibroquel? Pues, mire, son similares a la evolución de las ampollas que realizamos y cuidamos básicamente con esteroides. Yo, aquí en el hospital, bueno, en el Hospital Central Militar no siempre teníamos acceso a antimetabolitos, entonces por mucho tiempo se dejaron de usar y fue por eso que estábamos usando el fibroquel. Realmente, pues la evolución es igual, o a lo mejor es mi experiencia, ¿no? A la de otras vesículas y hay que estarse peleando igual con ellas. Teníamos igual los problemas de tutrolisis, de masaje, de decisiones, todo eso, pues se presentó en varios de los casos. Muchas veces nosotros, como no tenemos, como le comentaba, los antimetabolitos, les aplicábamos en ocasiones antiangiogénicos cuando había que hacer alguna decisión. Paradójicamente teníamos antiangiogénico y no teníamos antimetabolitos, que son más baratos. Una pregunta, Héctor. ¿Se requiere una ampolla por paciente o puedes sacar varias dosis de una ampolleta? No, pues son varias dosis porque, como te comentaba, viene de 1 mililitro y de 4 mililitros las presentaciones.
Creo que Malú iba a preguntar de la esponja. Yo no la usé. Es un poquito gruesa, se me hizo difícil para aplicarla, entonces preferí no, ni siquiera la toqué, ¿no? Claro. Y en tu experiencia, comparado con los antimetabolitos, particularmente, tanto efecto bueno como las complicaciones. No, en complicaciones sí hay un abismo de diferencia. Realmente con el fibroquel no hay complicaciones. De alguien que lo usó en algún otro trabajo, lo que comentaba hace un ratito fue que entró a cámara anterior y sí inflamó la córnea, pero nada que ver con todo lo que seguramente han ustedes visto con antimetabolitos. Yo de las últimas, bueno, de un caso que tuve, una paciente que le puse mitomicina, iba súper bien y de pronto me llegó como a los 4 meses, se extendió la vesícula a 360 grados, hizo Delen, la presión estaba muy baja, hizo desprendimiento corroído, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que eso no lo tenemos con el fibroquel. Son vesículas más pequeñitas, no son tan difusas como lo tenemos con los antimetabolitos, pero bueno, al final de cuentas, como pudieron ver, pues sí había buenos resultados postoperatorios en cuanto a la presión. Voy a hacer unos comentarios, no sé si alguien tiene la palabra o puedo tomarla. Adelante, doctor. Bien, sí, bueno, como comentaron, pues tanto el doctor Leñero como el servidor, tenemos ya un amplio camino en el manejo quirúrgico del glaucoma, en la trabeculectomía específicamente. En realidad, el manejo de los antimetabolitos yo lo he estado haciendo desde que inicié y tuve la oportunidad también de manejar el uso de la mitomicina desde el 92 prácticamente, que fue cuando terminé mi adiestramiento de glaucoma. Y pues había una experiencia en Boston donde manejaban muchísimos casos diarios, ¿no? La realidad es que todos los procedimientos pueden dar complicaciones. Sí se sabe que la mitomicina incrementa el riesgo de complicaciones a un paciente que no usa antimetabolitos, pero la verdad es que también la experiencia nos ha dicho que si la usas bien y haces una buena técnica de trabeculectomía con los cuidados para que tratar de tener una ampolla difusa, pero que se vaya más posterior, que no esté localizada a nivel del limbo, que se tenga a fibrosar menos, que se bordes más difusos. Hemos logrado tener en la mayor parte de los pacientes ampollas difusas, de poca elevación, que ya no son las típicas ampollas que veíamos al inicio, con capsuladas, muy avasculares, con paredes muy delgadas, y con más riesgos de endoftalmitis, entre otras cosas, ¿no? Sin embargo, pues no están exentos de riesgos, entonces también la experiencia pues ayuda a poder saber manejar un poco más las complicaciones o preverlas más bien. En relación al 5-fluoracilo, que vi que Ricardo hizo el favor de presentar su trabajo, yo lo llegué a usar un tiempo y la verdad es que ya hace muchos años que no uso el 5-fluoracilo, se casa ocasionalmente como coadyuvante en inyecciones en el posoperatorio, pero inclusive como también ya pues, utilizamos la mitomicina inyectada en el posoperatorio, que antes era como un mito de que no podías usarla después, también eso ha ayudado a tener menos problemas con la cicatrización y la fibrosis. En lo que sí no he tenido yo experiencias es utilizar matrices de colágeno, menos en el fibroquel, que hay menos publicado o aceptado, no aceptado, sino menos a nivel ocular que se haya utilizado, ¿verdad? Las experiencias con el Hologen, que es algo que a lo mejor pudiera parecerse un poco, pues también muestran resultados muy similares cuando se utiliza mitomicina, cuando se utiliza el Hologen, tanto en algunos estudios multicéntricos o más que multicéntricos en revisiones sistemáticas, no encuentran diferencias significativas en el grado de presión intraocular, de complicaciones en general, con resultados muy similares. Inclusive algunos estudios combinan el Hologen con dosis más bajas de mitomicina para también tratar de disminuir los efectos secundarios de Pues al final de cuentas, cuando tenemos muchas alternativas, quiere decir que ninguna es perfecta, ninguna decimos que es la más buena,
Y a final de cuentas yo creo que pues el que tiene experiencia en una técnica y le va funcionando bien, pues no cambias mucho, ¿no? Y a lo mejor no tenemos también todas las opciones a la mano, no es tan fácil conseguir todos estos nuevos aditamentos para disminuir la fibrosis postoperatoria. En realidad, pues yo los felicito a los dos ponentes, las dos pláticas muy ilustrativas, muy claras, pues con buenos resultados con sus técnicas utilizadas. Y bueno, creo que pues tenemos diferentes alternativas que podemos usar y cada médico, de acuerdo a lo que tenga a la mano en su lugar, la experiencia con la que se haya adiestrado, porque muchas veces hay hospitales donde no son muy afectos a utilizar la mitomicina, hay otros en que sí la utilizan en forma rutinaria. Entonces, todo eso va a ir moldeando cómo vamos a ir manejando a nuestros pacientes para tener más tasa de éxito y, lógicamente, una baja incidencia de complicaciones. Por mi parte, ahorita, pues, más felicitarlos al doctor Bello, al doctor Ricardo, por sus pláticas y, pues, no sé qué, algún otro comentario que quisiera hacer alguien más. Me disculpa, Gracias, creo que doctor. no voy a poder, no se puede transmitir por la pantalla, compartir por la pantalla, entonces una disculpa ahí por lo del video, ¿verdad? No te preocupes, Ricardo. A veces la tecnología no nos permite. Bueno, al doctor Leñero le gustaría hacer Un algún comentario. comentario, platicarnos su experiencia, por favor. Sí, bueno, felicitar a los dos ponentes, definitivamente muy ilustrativas las pláticas. Me gustó muchísimo la plática de Ricardo, es muy extractada pero muy concisa, donde puede, a vuelo de pájaro se ve todas las complicaciones que puede haber en una trabeculectomía y el resultado de ellas y cómo resolverlas, ¿no? Y al doctor Bello, pues también lo felicito por la ponencia de utilizar ese nuevo fármaco como un coadyuvante para evitar la fibrosis en las ampollas. Pero yo pienso que, y me uno al comentario del doctor Carlos Naranjo, de que yo en lo particular he tenido muchísimo tiempo utilizando la mitomicina y la verdad nunca he tenido tantas complicaciones así como la han satanizado, de que es una cosa terrible utilizar mitomicina. Creo que tiene que ver mucho también la concentración o la dilución que hacen de la mitomicina a la hora de aplicarla, el tiempo de exposición y también el lavado que se hace posterior a la aplicación de la esponja antes de empezar a hacer la cirugía. Y en la cuestión de la filtración, pienso yo que la técnica en la trabeculectomía debe ser pues, muy bien depurada porque el éxito también de la trabeculectomía va a depender de una buena técnica quirúrgica. Y el evitar el sangrado en el transoperatorio, el evitar una buena esclerotomía para poder tener una buena difusión de la fosa hacia el espacio subconjuntival, la aplicación del punto en la cartera escleral, pues también todo es muy importante porque muchas veces nos podemos ahorrar hasta el uso de los suturolisis o quizás lo que están empleando ustedes como el doctor Ricardo, las suturas liberables. Yo en lo particular, yo solo pongo un solo punto central y veo la filtración que tengo posterior a haberlo puesto, al llenar la cámara anterior. Y si veo que hay una buena filtración, termino haciendo mi surgente conjuntival. Y la verdad no tengo ningún problema, ni siquiera utilizo suturolisis, tengo que utilizar este tipo de maniobras para tener un buen resultado en la filtración. Obviamente los pacientes que están sometidos a tratamientos crónicos durante muchísimo tiempo, son ojos muy inflamados y que a pesar de una buena técnica quirúrgica de haber utilizado los antimetabolitos, pues sí nos va a provocar quizá el fracaso de la ampolla y la formación de fibrosis, pero eso realmente lo vamos viendo sobre la marcha. Quizás podamos empezar a moldear en un principio el manejo, ya sea con los esteroides o con el masaje, o utilizar el 5-fluoracilo que puedes emplearlo para
preservar un poquito más la ampolla y evitar la fibrosis. Pero en general, y sinceramente se lo digo, pocas veces tenemos problemas de ese tipo. Donde sí hemos tenido problemas más serios, pues son los pacientes que ya tienen otro tipo de glaucomas, como los glaucomas neovasculares, en los cuales sí requerimos del apoyo del cirujano de retina para preservar bien las ampollas y, y tener un buen éxito en ese procedimiento. Y los antimetabolitos, los inhibidores de la liberación, como el Avastin y todos estos, nos pueden la verdad de utilidad también para este tipo de casos, que también tenemos que tomarlos como herramienta también para preservar las ampollas. Muchas gracias, doctor. Quisiera hacer un comentario acerca de, regresando al fibroquel, precisamente del estudio que comentaba el doctor Bello que se realizó en la Asociación para Evitar la Ceguera. Casualmente acaban de publicar el artículo del seguimiento a 36 meses, ahora en abril del 2021, en la revista de los archivos de la Sociedad Española. Y sí, o sea, la verdad es que se ve como un tratamiento muy prometedor, con buen control de la presión intraocular, un poco mejor incluso que con mitomicina y con muchas menos complicaciones, que es lo que se está buscando. Y el seguimiento es a 3 años, entonces ojalá se puedan hacer más, un seguimiento a más largo plazo y pudiera haber más estudios incluyendo este tratamiento. ¿Alguien de los participantes, perdón, de los espectadores quisiera hacer algún comentario? ¿Tiene alguna pregunta? Ahí hay alguien, a ver, ¿quién es? Malo. Yo quisiera preguntar. Perdón, Manu. Sí. Al doctor Héctor, sabemos por tu plática, por lo que nos dices sobre los beneficios del fibroquel, y me suena muy similar a las cosas buenas que hemos oído también de los antiangiogénicos. ¿Sabes de algún, bueno, de tu experiencia o algún comparativo entre un antiangiogénico, o sea, únicamente el antiangiogénico en la cirugía filtrante versus el fibroquel, por ejemplo? No, solamente como anecdótico, pues igual, ¿no? O sea, el antiangiogénico tiene su periodo de funcionamiento, entonces al igual que lo vemos en la retinopatía diabética, que un mes te ayuda y después ya no sirve, y hay que hacer otras cosas o estar aplicando más dosis. Por ahí hubo algunas fotos de un paciente que le ponían el antiangiogénico y los vasos desaparecían, ¿no? Y al mes pues, reaparecían. Entonces, pues no hay algún comparativo. Nosotros, como comenté, lo llegábamos a usar como coadyuvante para hacer decisiones y demás, pero no para compararlo entre hacer la aplicación del fibroquel contra el antiangiogénico. No sé si también existe algún estudio comparativo del uso de fibroquel con otro grupo de control que tuvieran usado antimetabolitos como tal. Sí, de hecho el artículo de la Asociación para Evitar la Ceguera lo compara con mitomicina C. Tiene un grupo de 26 ojos, creo, y lo compara con mitomicina C. Y los resultados fueron ligeramente mejores en cuanto a baja de presión. Bueno, perdón, muy similares, pero menos complicaciones. Las complicaciones A 3 años. La mayor parte de Ese los es el único estudios, que yo vi publicado en una revista indexada, pues. Sí, yo de fibroquel no sabía ese estudio, pero de ologel sí he visto, y pues realmente lo que a veces en algunos estudios ofrecen es como disminución de las complicaciones con resultados de presión más o menos similares a mediano plazo, ¿no? Pues en este caso, pues qué bueno que tenemos ya un poquito más de conocimiento del eso, y pues a ver si tenemos oportunidad de usarlo en alguna ocasión. Exacto. El doctor Felipe Mata, perdón, había levantado la mano, pero creo que ya no lo veo en los espectadores. Oh. No, creo que ya no está.
Yo quisiera hacer una pregunta dirigida a todos los participantes de la mesa redonda. Si tienen ustedes algún protocolo de medicación pre y post trabeculectomía. Por ejemplo, si les retiran el hipotensor, si les adicionan eh, esteroides antes de la cirugía y después de la cirugía, ¿cómo es su esquema de disminución? Bueno, si gustas, bueno, yo en lo particular, no estoy poniendo antiinflamatorios previos, realmente sí es algo que probablemente sí quisiera empezar a hacer, por lo menos una semanita antes o unos 5 días antes. Realmente yo creo que la duda siempre llega en el momento de decidir si quitamos los antiglaucomatosos o los dejamos, ¿no? Realmente yo no quito los antiglaucomatosos, a pesar de que muchas veces pues son las prostaglandinas las que nos dejan esa congestión muy marcada. Yo en lo particular, en algún momento lo hacía, pero me generaba cierto estrés, ¿no? Cuando son pacientes que tienen unos glaucomas ya muy avanzados, pues realmente genera más estrés el suspender el medicamento que dejarlos. En cuanto al posoperatorio, yo realmente sí dejo la utilización del corticoide en altas dosis a 2 horas, cada 2 horas, por lo menos un mes, y ya después le doy su dosis decreciente de 4-3-2-1, ¿no? Prácticamente cada semana le vamos quitando una dosificación hasta que finalmente si al final de cuentas le queda un poquito de medicamento y ya se terminó la semana de una aplicación al día, se lo dejo a que se lo termine y lo suspenda. Y obviamente en mi manejo de ver al paciente, realmente hay médicos que lo citan prácticamente cada 2 días, que les gusta el médico realizar el masaje a los pacientes. Yo en lo particular, trato de verlo por lo menos una vez a la semana. Si le dejo el masaje, trato de pedirle que lo haga enfrente de mí, porque yo creo que a todos nos pasa y lo más frecuente es que le pide uno que lo haga enfrente de uno y están sobando el párpado, ¿no? Entonces, La órbita, sí. exactamente. Entonces, Es un masaje. siempre el temor y el dolor les genera como que ya me lo hice fuerte y realmente nomás están sobando, ¿no? Entonces, y también les pido que se pongan una gota de lubricante que tengo por ahí para ver si realmente se lo están poniendo, le está cayendo a su ojo, ¿no? Entonces, prácticamente esas son las formas en las que yo manejo más o menos el postoperatorio. Ok, ¿usas de esteroide acetato de prednisolona o dexametasona o qué te gusta usar? Yo uso el acetato de prednisolona inicialmente. Sí, Ok. es como yo lo uso. Y pues yo también creo que es muy similar mi manejo a como lo menciona Ricardo. No estoy suspendiendo medicamentos antiglaucomatosos previo a la cirugía, ni iniciando algún esquema de esteroides. Yo creo que ya tengo mucho tiempo que en que todos mis pacientes sí les pongo mitomicina. Eso ha sido excepcional en los casos que no. Y lo veo al día siguiente y sí empiezo con un esquema de corticoides intenso, depende también del aspecto de la ampolla, de la edad del paciente, una serie de detalles. Pero sí podría decir que cada 2 horas o a veces hasta cada hora en algunos pacientes. No lo prolongo tanto como el doctor Ricardo a un mes, pero sí tal vez en las 2 primeras semanas lo hago muy intenso y ya después lo empiezo a espaciar a cada 4 y ya el segundo mes empiezo a disminuir 3 veces al día, 2 veces al día, o dependiendo ya de la evolución de cada paciente puede ajustarse ese esquema. Y lo que es la presión digital, la suturolisis, igual se inicia por lo general en la segunda semana, la de la presión digital, la suturolisis ya al final de la segunda, tercera semana. Ok. Yo, Doctor Leñero. sí, yo estoy también, no suspendo los medicamentos, como lo hacen los doctores, pero yo pienso que sí es importante valorar al paciente en el postoperatorio inmediato y ver cómo quedó la presión ocular después de la trabeculectomía. Y en base a eso, valorar la cantidad de corticoide que voy a utilizar en el paciente. Si yo veo que está filtrando
bastante bien, pues quizás una dosis yo utilizo dexametasona. Utilizo la dexametasona cada 4 horas durante los primeros 15 días. Veo la ampolla de filtración cómo está funcionando. Si es necesario darle masaje, lo hago, si no nada. Lubricante es importante. Y también en el postoperatorio inmediato utilizo cicloplégicos tipo La atropina. el TP, que es el que yo utilizo, en dosis muy bajas, o sea, cada 12 horas, los primeros 8 días. Los 8 días ya se los suspendo. Y así lo continúo, pero más que todo hay que estar vigilando la presión, porque en base a eso te das cuenta si la ampolla está funcionando bien o no. No hay necesidad de dar masaje si estás viendo que tiene una buena presión ocular y se ves que la ampolla está pues formadita, pues no, de plano no hay nada que dar masaje ni nada. Okay. Yo quisiera preguntar algo ahí al doctor Rubén Leñero. Los cicloplégicos los deja porque solamente pone un punto y para prevenir una cámara plana, o lo pone porque son pacientes con ángulos cerrados y fáquicos, o el cicloplégico usted lo deja ¿por qué razón? Bueno, efectivamente, si es un paciente de ángulo cerrado y si necesito que se esté moviendo un poquito la pupila, lo utilizo. Pero yo de rigor los uso con la finalidad de mover la pupila, evitar que podamos tener ahí un poquito de liberación de pigmento en el postoperatorio inmediato, o a veces también hay un poquito de sangrado en cámara anterior que escurre sobre el ostium y que necesitas mover la pupila para evitar que vaya a haber una complicación ahí con eso. En ocasiones sí pasa eso y también hay que ser realistas. O sea, a veces al hacer el colgajo conjuntivo, el colgajo escleral, a veces hay sangrado y hay sangraditos que a pesar de que tengas todo el cuidado de evitar que sigan sangrando, pues al día siguiente te das cuenta que sangra un poco y entonces te va a provocar un poquito de sangrado subvesical o de la ampolla de filtración, y bueno, pues también hay que estar manejándolo los esteroides, mover un poquito la pupila y sobre todo en esos casos. Pero yo como rutina sí lo uso 8 días nada más, cada 12 horas. Sí, es que me llamaba la atención el hecho de utilizar una sutura, se me hace pues algo un poquito diferente, no es lo habitual, ¿verdad? Menos cuando utilizamos mitomicinas. Algo arriesgado. Sí, yo pongo la sutura nivelada. Nunca he tenido problemas. ¿Y haces cartera triangular o rectangular? Nunca hago suturolisis. No lo necesito. Yo hago la suturolisis, la pongo nada más, pongo 2 riendas y la hago en una sola, la otra la hago normal. Y suelo soltar la sutura, la suelto a las 2 semanas o antes de las 3 semanas, porque si no ya se pone muy duro y se fibrosa y se rompen, ¿no? Entonces prácticamente queda después de las 2 semanas con una sola casi siempre, todos, al menos que estén muy hipotensos, ¿no? Entonces, como decía el doctor Carlos Naranjo, ¿hace cartera triangular o rectangular? Rectangular. Ah, ok. Mira. Muy bien, gracias. Bueno, okay. ¿Y el doctor Héctor cómo es su manejo, pre y post? Pues te voy a ser sincero, yo hoy en día no estoy haciendo muchas trabeculectomías, ¿no? Aquí igual los pacientes que me llegan son muchos institucionales que están subrogados al servicio y tengo igual el temor de que una vez que se acabe la subrogación, nadie los va a saber cuidar muy bien a los pacientes, ¿no? Okay. Pero bueno, hasta mientras me quedé en el hospital, no dábamos manejo preoperatorio, no suspendíamos hipotensores, ni dábamos antiinflamatorios. Y el post, pues igual, usábamos el esquema de esteroides en reducción, pues prácticamente por 6 a 8 semanas, ¿no? ¿18 semanas? 6 a 8 semanas. 6 a 8, ok. También tenía 18, sí me Sí, ahí está. Sí. No está. Okay. No, para nada. Sí. Pero si no hace trabe, ¿haces como más implantes o mix o...? No, ¿sabes qué? Estoy haciendo mucho SLT y ciclofotocoagulaciones y termociclos. Y No, bueno, algunas veces estás más combinados moderno. los esquemas. ¿Mandé?
No, que estás más moderno. Pues la verdad es que he visto buenos resultados. Me ha ido bien aquí con esto. Estamos usando el Vitra 810. Sí, Igual casos de niños congénitos, bien, buenos resultados con termociclo. Y entonces, pues me ha gustado, ¿no? Ya no nos metemos a veces sí, tanto ya dejamos la cirugía filtrante como para un recurso adicional, ¿no? O sea, esto es un pre. Claro, depende del caso, ¿no? Un paciente que requiere una baja rápida de presión, pues no va a esperar a lo del láser. Ok. Yo quisiera preguntarle al doctor Ricardo su experiencia con las suturas que son removibles. Bueno, realmente para mí se me ha hecho muy cómodo. Es un poquito de inversión nada más de tiempo, pero lástima que no pude poner ahí el video. Realmente es una técnica muy fácil. Es muy fácil de aprender y de llevar a cabo. No es tan engorrosa como muchas técnicas que realmente dan flojera empezar a hacerlas, ¿no? Y la verdad es que yo me animé por el doctor Barreto de Perú porque tuve dos pacientitos que uno era muy joven y no me permitía hacerle su turolisis y le intenté hacer con la aguja y sangró y bueno, la verdad fue lo que me llevó a tomar la decisión de intentar y ver cómo me iba y realmente es muy cómodo, como te digo, yo siempre retiro la sutura entre la segunda semana o antes de la tercera semana, sí, obviamente si está muy hipotónico, pues ahí la dejo, ¿no? Y la comodidad de no generarle un gasto extra al paciente, de no necesitar una visualización perfecta de la ampolla, si tienen tenon, pues realmente eso me ha hecho que me haya gustado cada vez más y como digo, lo hago solamente en una sola, y la otra la hago con una sutura convencional y ya si realmente me falló, pues realmente pues puedo quitarla con argón o algo, pero generalmente con eso es suficiente. Con una sutura me va bastante bien y se logra. Y normalmente hago la sutura y le pongo 5FU, generalmente lejos no lo pongo ya arriba de la ampolla, sino un poquito de lado para evitar que ingrese a cámara anterior. Voy a hacer una pregunta. Si alguien utiliza la suturulisis, pero con aguja, metiendo el espacio subconjuntival y directamente cortarla con aguja de insulina. Sí, bueno, yo sí era mi técnica con la que prácticamente lo hacía. Cuando necesitaba hacer algún needling, de una vez aprovechaba y la cortaba, o inclusive en alguna de las dosificaciones que les pongo con 5FU, pues aprovechaba y lo cortaba. Pero a veces pues generaba cierta manipulación y generas inflamación y riesgo de sangrados que te pueden llevar a la falla, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo hago ahora mucho más cómodo de esta forma. Sí, yo también lo hice, lo he hecho pocas veces, pero sí no me ha sido muy agradable la experiencia porque también es fácil que tengas un poco de sangrado y ya te da más problemas que los que tenías, ¿no? Yo no lo uso mucho. Ya se tiene que retirar el doctor Héctor Bello. Muchas gracias por acompañarnos y sí, ya vamos a tener el fibroquel como una opción, una Exacto. opción bastante prometedora. Pero muchas gracias por Muchísimas excelente gracias, presentación, doctor Héctor. Héctor. Gracias por su Gracias por todo. la invitación. Hora de dormir a los bebés. Un abrazo, Héctor. Un abrazo. Gracias. Muchas Siempre gracias, un gusto Héctor. tenerte. Muchísimas gracias, Sí, en verdad. ojalá nos acompañes en un futuro próximo. Con Gracias. mucho gusto. Gracias. Gracias. Abrazo. Te vamos a invitar a que nos hables de sus tratamientos alternativos que estás utilizando en este momento. Sí, gracias, sí, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien Yo una del público? última, Sí. ay, perdón, me quedé con todas las preguntas, perdón. Una última pregunta al doctor Ricardo. Comentaste en algún video, en la plática, que un paciente
le hiciste una trabeculectomía y después una faco y para evitar fibrosis le colocaste 5FU. ¿Eso fue arriba de la vesícula o en qué localización? ¿A qué dosis? Bueno, la dosis es la misma, pero... Sí, la verdad es que me animé con esta revisión que hicimos, me animé y para ver cómo nos iba, ¿no? Como es un ojo en donde lo puse un ojo que realmente era de muy pobre visión, realmente me sorprendió. La paciente ya tiene un poco más de 2 años de operada y ese ojo ahorita no tiene medicación, como dije ahí. El otro ojo tiene dorsolaminado timolol, pero tiene tiene presiones de 12, 11, son las presiones con las que se comporta. Y la ubicación de la colocación es precisamente igual, arriba de la ampolla, prácticamente 6-7 milímetros de limbo corneoescleral. Inclusive, ahorita por ahí tenemos pendiente hacerlo en otro paciente, en el cual quiero aprovechar y hacerle un needling, ¿no? Realmente tiene una ampolla muy quística y quiero aprovechar, romperle las paredes del quiste y colocarle el 5FU y a ver cómo nos va. Realmente es algo que pues quise como probar, a ver qué tal, y vamos a esperar a tener más experiencia en eso, a ver cómo nos va, ¿no? A lo mejor es un caso esporádico, nada más el de esta paciente, que le fue bien, pero pues hay que probar, ¿no? Hay que probar. La doctora Chávez, perdón, hizo un comentario aquí que ella, precirugía, pretrabe me imagino, está aplicando Sevesten una semana antes. ¿Nos podría ampliar un poquito eso? ¿Ella sí puede hablar o no? Solo podemos leerlo. Nada más puede comentar. O creo que sí, ¿verdad? Sí está abierta la... Según yo sí puede. ¿Sí puede? Odín. Sí, un momento la subo. Ay, muchas gracias. La doctora Carla Chávez. Doctora Fabiola, ¿Hola? aprovechando que ya, ahorita ya se le escucha el tono más mexicano, porque ya está como con entonación colombiana. Y ahorita Cuando ya empecé, como que ¿verdad, doctor? ya se neutralizó con todos los... No, ya estoy de escucharlos. que saludarte. Pero en un ratito vuelves a hablar Sí. colombiano. Un rato No, en el no, acento. no, ya hace 2 años que no voy, pero ya en diciembre los visito y me pongo al tanto con el acento. No, ¿Carla? gusto verlo, sí. Es que ahorita como preguntabas que si alguien estaba poniendo algo antes o después o cómo era el manejo de la trabeculectomía. Ahorita, de hecho, que preguntabas si estábamos en un protocolo, yo estoy iniciando un protocolo con una residente precisamente poniendo el Sevesten una semana antes, una semana después, para saber realmente, tratando de evitar la cicatrización, ¿no? O ver si vemos algunos cambios. Ahorita lo que comentaban, de hecho, el estudio que hicimos con Ricardo del 5FU intraoperatorio también lo habíamos nosotros comparado con en esa época con el Avastin, cuando se usaba Avastin, y sí, la verdad, los antiangiogénicos no sirven para nada, ¿no? En este caso. Eso sí está completamente comprobado, entonces yo creo que ni para qué perder tiempo ahí. Pero la verdad, nosotros con el 5F1 se ha ido muy bien y ahorita vamos a ver qué tal nos va o qué diferencias tenemos con el Sevesten, ¿no? Es un protocolo que apenas está corriendo, a ver qué tal. Y pues ya después les estaremos contando. Un placer saludarlos. Y la verdad, nosotros no usamos mitomicina para nada. Yo en lo personal, yo suturelisis hago casi nada. Solamente pongo el 5FU intraoperatorio y a veces cuando desgraciadamente, pues ahorita pues no lo tenemos muy a la mano, esperemos pronto se arreglen los problemas y lo podamos tener, porque sí, ese es uno de los mayores problemas. Pero la verdad, a mí sí me va muy bien, yo no hago suturas liberables, Ricardo es el que las hace, entonces, pero creo que sí, y complicaciones en trabeculectomía, cámaras planas o sangrados o algo peor, gracias a Dios hasta ahorita nos ha ido muy bien así. Entonces, un placer saludarlos, Fabi, qué gusto verte. Igualmente a todos los demás. Oye, Carlita, ¿y le pones el 5FU la inyección directamente o en alguna aplicación particular? ¿Cuándo?
Perdón. En las trabeculectomías transquirúrgico. Termino, suturo, yo hago base fornix, pongo donde empiezo la incisión, hago una sutura continua como de tres puntos, cierro y luego otra hermética, ¿no? Seidel, la verdad, gracias a Dios, es muy poco el Seidel que tengo, inclusive como estoy en un lugar con residentes, la verdad también, aunque aún los residentes tienen muy escaso, es muy raro que tengamos cámaras planas, la verdad. Pero lo inyecto al final, lo más superior posible y directo, no diluido, no lavo. Lo que sí a veces por si llega a caer algo en la córnea, lavo, lo inyecto y en cuanto lo inyecto, lavo con solución para que no quede nada ahí y la verdad pues la complicación pues más frecuente pues es la queratitis y gracias a Dios hasta el momento nunca hemos tenido. Entonces no. Y si tengo que ponerlo después, inyectarlo en lámpara de hendidura, lo inyecto igual directo, a veces hago needling, a veces no. Pero la verdad hace mucho que es muy poco lo que hago de needling o volver a inyectar, ¿no? El 5FU. Y la verdad pues mejor porque como pues está escaso, pues hay que... Sí, está escaso. Sí. Algo que no comenté en los resultados es precisamente como dice Carla, algo que la verdad a lo mejor suena un poquito raro, diferente, no sé, pero esos resultados son con solo la aplicación de intraoperatoria, no, como dice Carla, no les hemos hecho muchos needling a esos pacientes. Entonces esos resultados fueron solamente con la aplicación intraoperatoria, que pues yo entiendo puede sonar un poquito raro, ¿no? Porque casi siempre necesitamos estarle aplicando. Los hicimos así, dejamos correr a ver cómo les iba. Y porque lo empezamos a hacer hace algunos años, ¿no? Ahorita ya sabemos que muchas veces tenemos que estar aplicando en el postoperatorio y lo más antes posible, pero pues realmente nos sorprendieron esos resultados cuando empezamos a ir en retrospectiva a revisar los resultados, realmente pues fueron bastante buenos, ¿verdad? Sí, súper. Y otra cosa, la verdad, hacen ampollas como si fueran de mitomicina, ¿eh? Grandes, avasculares, hasta con crecimiento a córnea. Hacen muy bonitas ampollitas. Muy bien, muchas gracias por la aportación, Carla. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Bueno, pues se ve que nos la pasamos muy bien porque ya estamos, ya son las 10 de la noche. Muchas gracias por la participación de los ponentes y por la amplia experiencia de los doctores Naranjo y Leñero. Fue una sesión bastante provechosa, creo yo. Gracias. Gracias. Un fuerte abrazo para todos, un gustazo verlos. Un gusto verlo, Igual. muchas gracias a todos los participantes. Ya nada más como último asunto vario rapidísimo, para el Congreso de Glaucoma de Occidente, pues aquellos que les interese participar con un caso clínico, tenemos espacio ahí para 2 casos clínicos o 3 casos quirúrgicos o 3 casos clínicos también. Si les interesa participar, se los agradecemos. Gracias. ¿Va a ser presencial o híbrido? No, ¿O sí solo va virtual? A ser solo virtual. Solo virtual, oh, perfecto. ¿Cuánto tiempo dispondríamos para presentar el caso clínico? Pues pudiera ser... 5 minutos de tiempo. Ya te entendí. 5 o 10 minutos todavía. Todavía no se ha definido bien. ¿Cuándo va a ser el congreso? A finales, principios de noviembre. Sería el primer fin de semana, me parece que es 4, 5, 6, algo así. Sería jueves, viernes, sábado. Y pues sí, por la incertidumbre de la pandemia y para también poder atraer varios ponentes internacionales, va a ser únicamente virtual, salvo que pase algo diferente. Lo que sí es que sí se tiene planeado, de ser posible, si la pandemia nos lo permite, realizar una cena de clausura con los miembros, obviamente con las medidas de precaución, y a los miembros que les interese asistir en un espacio abierto a finales de año. Gracias. Muchas gracias. 4, 5, 6. Ok. Muchas gracias, Maru. No, a ustedes. Muchas gracias a todos, a los panelistas,
la doctora Fabi y a todos los participantes de esta sesión. Placer. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Un Gracias. abrazote para Gracias a todos. todos. Gracias. Gracias. María Luisa, por A usted, doctor, Gracias. muchas gracias por su presencia y su conocimiento. Gracias de nuevo por la Hasta invitación. Un abrazo por allá a todos. Gracias, Gracias, doctor. Malú, gracias, Fabi, gracias a todos. Un abrazote. A Buenas ustedes, noches. gracias. Bonita Carlos. noche. Rubén. Y a todos, buenas Saludos. noches. Nos vemos.